Buenos días. En primer lugar, agradecer a Sequens, a Química del Nalón y a la Universidad por la oportunidad. Y con su permiso procedo a presentarles nuestra propuesta Coality, estrategias predictivas para la producción de coc de alta calidad. Como bien saben, el coc es un material crucial en la industria que viene de la destilación del carbón a altas temperaturas y en ausencia de oxígeno. En este proceso intervienen múltiples variables. Por un lado, respecto a la materia prima, pues su composición, textura, humedad, porosidad. Respecto al propio proceso, temperaturas, presiones, tiempo de residencia, etc. La gestión de todas estas variables se vuelve complicado. Y es en la era de la digitalización y con el uso de inteligencia artificial donde puede ser interesante conocer la influencia en parámetros como la calidad o las relaciones que tienen las mismas para así conocer en detalle las relaciones intrínsecas del propio proceso. Así, Coality pretende validar un sistema de modelización predictiva para optimizar las condiciones del proceso y predecir, por tanto, la calidad del coc. Esta propuesta surge en base a varios proyectos o resultados previos del grupo. Por destacar 4, quería centrarme en esos que ven en la parte de arriba de la diapositiva. Primero, un ejemplo de cómo utilizando modelos físico-químicos se pueden modelizar esas reacciones químicas que tienen lugar en un horno, en uno de los proyectos de H2 Asturias, que busca esa idea de utilizar técnicas híbridas. Otro ejemplo sería intentando conocer cómo ciertas variables, en este caso climatológicas, pueden influir en la degradación de unos parques eólicos. Es el segundo de los proyectos, Preolion, a nivel regional, financiado por el FICIT, que nos permitió realizar un modelo que encontraba zonas, en este caso, de degradación y así agrupaba las variables por similitud. Los dos últimos proyectos en los que podría de nuevo basarse esta idea van más relacionados con modelos predictivos basados en datos. En el primero de los casos, en un proyecto regional, Dobra, la idea era predecir la cantidad de carbono fijo en el biochar después de una pirólisis. Y por otro lado, la idea de esta misma idea, pero para predecir la cal libre en las escorias del sector siderúrgico, en el proyecto Retos Nacional denominado NewsLab. En cualquiera de los casos también esto ha dado lugar a ciertos artículos e incluso el desarrollo de tesis doctorales que demostraban el impacto científico de estos resultados. Como digo, la base es unificar estas tres ideas. Por un lado, usar modelos físico-químicos, técnicas de modelización predictiva basada en datos y clustering no lineal para agrupar zonas de influencia o grupos de variables influyentes. Y con esto solucionar uno de los retos que proponía la empresa Química del Nalón sobre la calidad del coc. Así, el objetivo, lo que buscamos validar en esta prueba de concepto, es la utilización de esas técnicas híbridas enfocado a una de las características de resistencia, en este caso, la resistencia mecánica con el ensayo MICUM. Creemos que la viabilidad del proyecto es alta precisamente por esa experiencia que comentaba del grupo en técnicas híbridas aplicadas a procesos industriales. Analizando la literatura científica, los ensayos y artículos en este tipo en este sector, vemos que si bien es un sector que indudablemente tiene bastantes años de antigüedad, no existen modelos como tal enfocados a predecir estas resistencias. Sí que es común el uso de ciertos índices, el índice de reactividad con el dióxido de carbono o la resistencia post-reacción, variables que serían más fácilmente modelizables, pero es el conjunto de esos ensayos, esa literatura científica previa, lo que pretendemos incluir como propuesta innovadora para generar un nuevo modelo predictivo o una nueva idea sobre la que la empresa pueda innovar. Así, también analizando los posibles riesgos y según las limitaciones,
que comentaban desde Química del Nalón, proponemos varias ideas. Primero, para esa falta de éxito previa en otros proyectos del estilo o la escasez de datos, pretendíamos crear una base de datos híbrida que intente disminuir el número de huecos en la propia base de datos, es decir, compilar ensayos de la literatura, otros proyectos, ejemplos de la literatura, para aumentar así el número de datos disponibles y que igual puedan inferir esas características de otros ensayos en la modelización o predicción de las variables objetivo que buscamos en este caso. También técnicas de aumento de la cantidad de datos, o si las variables están desequilibradas, técnicas de SMOD, y así poder tener una base de datos más completa sobre la que generar esos modelos y esas predicciones. La propuesta de implementación se basa en 4 tareas principales. Empezaríamos indudablemente en contacto con la empresa, conociendo de qué variables disponen actualmente e intentando ajustarnos a la disponibilidad de las mismas, conociendo un poco la frecuencia de recogida de esos datos o incluso la posibilidad de generación de nuevos análisis. Podríamos plantear un conjunto de campañas o recogida de datos posterior para aumentar en la medida de lo posible los datos históricos de los que ya dispongan. Igualmente, en esa tarea 2, la más importante, la de creación de la base de datos híbrida, vamos a intentar relacionar los datos existentes con algún análisis de un modelo físico-químico de la propia dinámica que se produce en el horno. Así, igual se puede inferir de forma indirecta el comportamiento de alguna variable y, por tanto, no ser necesaria como variable de entrada, o incluso, gracias a los ensayos de la literatura de los que se disponga, complementar y hacer una base de datos más robusta sobre la que luego realizar la modelización. Pues igual interesa en este punto conocer las características petrográficas, contenido maceral, porcentaje de vitrinita, algo así más específico que nos lleve a conocer la resistencia final o disminuir esa friabilidad, etc. Índices relacionados con esos ensayos MICUN que interesaban en este caso a la empresa. Una vez conocida y estructurada la base de datos, se procedería a la modelización. En este punto, pues, utilizaremos distintas técnicas de las que ya habíamos usado en proyectos anteriores, pero bueno, se irá viendo en función de las necesidades. Si bien con una red neuronal podemos iniciar algunos de los análisis o técnicas de clustering más sencillas, K-means, o igual algo más complejo como unos mapas autoorganizados, pues irán viendo esas zonas de influencia por un lado y por otro lado esas predicciones de la calidad para optimizar el proceso de coquización. Por último, sería la tarea de validación. En este caso, los datos utilizados para validar serán datos no utilizados previamente para el entrenamiento, para así conocer de forma más fiable el resultado de los mismos. También se propone un sistema de medición de la calidad de las predicciones en base a la distancia euclidia de ese nuevo dato comparado con los datos de la base de entrenamiento, que nos dé una idea de cómo de fiable es esa predicción. Con esto ya simplemente acabo con 4 conclusiones. Creemos que la implementación de estos modelos predictivos híbridos puede mejorar y optimizar el proceso y además identificar esas zonas óptimas de operación ayuda a aumentar la eficiencia. Así, Coality no solo buscaría reducir los costes, sino en cualquier caso incrementar la calidad y el rendimiento, pudiendo posicionar a la empresa en la vanguardia en innovación industrial. Con todo esto doy por finalizada mi presentación y quedo, por supuesto, a su disposición para preguntas, dudas, comentarios. Muchas gracias.